Estamos, creo que en medio de una discusión justamente de los legados del siglo XX y del siglo XXI y de este esfuerzo que tenemos que hacer los partidos políticos por saber cuáles las luces que nos tienen que marcar el rumbo en términos del modelo de desarrollo y de la forma en que aceleradamente, sobre todo quienes celebramos todo este plenario legislativo, el Acuerdo de París, lo que consta ahora es poder determinar una agenda que nos lleve a un siglo XXI que determine de forma muy, diría yo, optimista ante los datos que nos han revelado sobre el calentamiento global, cuál es esta transición energética que los países tienen que hacer. De ahí que yo me voy a permitir hoy hacer tal vez una exposición muy puntual, pero que yo esperaría motivar a los despachos legislativos a entrarle por el fondo a datos sobre las proyecciones y sobre los datos que a veces nos hacen llegar incluso a nuestros asesores, a los departamentos de servicios técnicos. Hoy el semanario saca esta publicación sobre el lobby que compañeros de la Purdy Motor estarán haciendo en los diferentes despachos. Incluso nos hicieron llegar, por eso me ha parecido fundamental poder entrar en argumentos para una discusión de altura del siglo XXI, en donde los partidos políticos hemos recibido estos documentos también de la Purdy con diferentes estudios. Corea, por cierto, el estudio que hacen mención, que creo que será un insumo, en mi criterio superado por los datos que voy a dar. Yo quisiera poner en contexto justamente la referencia al proyecto 19.744, que agresivamente debiéramos de incentivar al sector privado para que abandere, como se han hecho en otras décadas, diferentes sectores privados que le están entrando a lo que debe de encabezar la generación, la producción y la distribución de la riqueza. Y en ese sentido, señalar que este proyecto que deriva en una transición energética que el mundo se está moviendo, yo quiero contrastar los datos que la empresa Toyota ha repartido en los diferentes despachos, la puntualización y precisión de datos técnicos que tienen que ser, la solvencia para dar un debate y de dónde salen esos datos técnicos. Nada más ponerlos en contexto, que el proyecto que tiene que o que quiere fomentar y promover el transporte eléctrico está en nuestra agenda de primeros debates en el lugar número 140, y que yo quisiera realmente que pudiésemos observar la información que nos hacen llegar, la información que están determinando diferentes actores. He recibido muchísimas llamadas, algunas de preocupación por los datos y cuál realmente es la tendencia en el mundo y en Costa Rica. De los datos que ustedes han recibido en sus despachos, creo que habría que empezar señalando, bueno, que el proyecto además cuenta con un dictamen unánime de mayoría, o sea, un dictamen unánime, que hay una serie de mociones de consenso, que hay plazos para las exoneraciones a 5 años, que estos plazos no son antojadizos, que los podemos fundamentar, primero por el tema fiscal y segundo porque hay un tope hasta de $18,000, que sería una moción de negociación que tendremos que entrar. Y además, a 5 años, según los cálculos que hemos estado haciendo y acompañados de expertos, nos están determinando que en 5 años los autos de combustión van a ser equiparados por los automóviles eléctricos. De ahí que yo me voy a referir a la información que ustedes tienen en sus despachos de la Purdy, señalando una serie de argumentos que desde mi despacho observo errados. Errados cuando señalan que los carros de hidrógeno, los self-fuel y los carros eléctricos están dominando el mercado. Los datos que tenemos es que incluso países que están siendo agresivos en términos de los incentivos
Hasta ahora solamente están alcanzando el caso de Noruega el 33%, el caso de Holanda el 5.7%, el caso del Reino Unido 1.2%. Yo les estoy haciendo llegar estos datos a sus despachos para que puedan comparar y poder hacer de forma objetiva esta valoración. Decir que han señalado que hay que buscar tecnologías que sean limpias. El objeto del proyecto que estamos promoviendo y que tiene el dictamen unánime, lo que quiere es 0 emisiones. El mundo no está para términos medios. El mundo está demandando, porque invertimos un 1% del Producto Interno Bruto en las enfermedades que tienen que ver con problemas de salud, porque estamos enfrentando el calentamiento global, porque necesitamos agilizar la flota vehicular de combustión e independizarnos de los hidrocarburos. En este momento estamos teniendo que impulsar medidas que sean radicales porque al 2020 tenemos una serie de metas que cumplir. Y esos esfuerzos no pueden hacerse sino con techos altos. El concepto del proyecto que estamos promoviendo y que tiene el respaldo, lo que busca efectivamente es 0 emisiones. ¿Que podemos buscar otras formas de transición? Sí, pero yo quiero los datos que nos digan cuáles son realmente las huellas que están dejando una serie de tecnologías en esta transición de producción de empresa privada y de transición energética. De ahí que señalar que nosotros, y según fuentes estimables, sobre todo he referido a fuentes de energía de los Estados Unidos, el tema de cuánto y desde dónde tener la posibilidad de contar con un híbrido no enchufable, en realidad la huella que dejan justamente en términos de lo que estamos tratando de promover desde el proyecto no se ajusta al concepto. Podemos considerar el híbrido enchufable, es decir, aquel que se mueve con electricidad pero que finalmente no toca lo que diríamos el uso solo en caso de emergencia de hidrocarburo. Creo que habría un mito que hay que combatir, es el que tiene que ver sobre el rango de ansiedad que el usuario eventualmente que consuma este tipo de vehículos puede experimentar, es decir, la angustia por no encontrar un centro de recarga. El proyecto está estableciendo una serie de infraestructura en donde cada 120 kilómetros sería, para el caso de rutas cantonales, se establecería entrando las empresas distribuidoras de electricidad a suplir esta infraestructura, estaría entrando a recargar y en empresas nacionales cada 80 kilómetros. Pero además el mito de que es que va a ir a tener que buscar y hacer fila para poder cargar, es eso, un mito, porque los autos eléctricos traen en sí mismos formas de enchufar en sus casas para poder ser recargables. Y este no es un tema solo de capacidad de consumo, por eso le estamos poniendo un tope al proyecto. Solamente personas de ciertos ingresos van a poderlo adquirir. Es un tema que tiene un impacto incluso en las finanzas, como lo mencionaba ahora, en términos de la salud. Señalar que las empresas distribuidoras han mostrado entusiasmo para poder fortalecer la infraestructura. Determinar que Costa Rica está lista para poder abastecer por su red eléctrica nacional el consumo de transporte eléctrico. Además, el hueco fiscal que señalan son proyecciones que a todo juicio me parece que están calculadas con costos de autos que son económicamente muy elevados, como el Tesla. La Renault y una serie de, que ahora no voy a detallar, las empresas que están por sus costos ubicando en las proyecciones que hace la PURDI, me parece datos alarmantes.
voy a cerrar diciendo, señor presidente, que el debate y los datos tienen que ser serios y fundamentados. Gracias.